Qué alegría poder estar con ustedes otra vez, queridos hermanos. Vamos a estudiar la lección número 3, el llamado de Dios. Y para introducir esta lección quisiera hacer una breve referencia a lo que ocurrió hace unos meses en Montemorelos, Nuevo León. La Facultad de Teología hizo un servicio, un culto para recordar el ministerio del pastor Samuel Smith. Y recuerdo que la frase que él decía era: tu respuesta determina tu llamado. Qué importante es reconocer que Dios tiene un llamado para nosotros. Nuestra respuesta es un indicador claro de cómo ese llamado va a afectar positivamente nuestra vida. En esta lección vamos a tener 3 puntos: el llamado de Dios, el cumplimiento del tiempo y respondiendo al llamado. En esta ocasión nos acompañan el contador Emanuel Torres Frías y el pastor Abraham Ramírez Méndez. Para dar inicio, quiero invitarte a que hagamos una oración. Señor, gracias porque en todo tiempo y lugar has tenido a gente que está dispuesta para ayudar, para servir a los propósitos divinos. Señor, gracias porque llamas a gente que está comprometida contigo, Señor. Queremos rogarte que a través del estudio de esta lección de escuela sabática, nosotros podamos recordar que nos has llamado para cumplir una misión especial en un tiempo profético, en un tiempo solemne, en preparación para tu segunda venida. Quédate con nosotros, guíanos, por favor, te lo suplicamos en Jesús. Amén. ¿Estamos listos para comenzar? Acompáñanos, por favor. Este nuevo estudio hemos estado resumiendo, hemos estado viendo las respuestas que las personas hacen al llamado de Dios. Y tenemos que reconocer de que muchas veces es difícil distinguir el llamado de Dios. Hay veces que Dios nos prepara a través de experiencias, y esas experiencias nos van preparando para que podamos tener una responsabilidad mayor. Y hay veces que Dios nos llama por nuestra disposición. Lo importante es cómo nosotros respondemos al llamado. Contador Emanuel, dice la Biblia: muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿Dónde estaba Nehemías cuando él fue llamado, contador? Bueno, el caso de Nehemías, él era el copero del rey Artajerjes, y cuando llega alguien para allí a informarle lo que había pasado, él se da cuenta que él tenía un propósito en particular, porque él siente ese deseo de poder ayudar, de poder hacer que el pueblo de Dios se establezca, y Nehemías siente en particular esa oportunidad, esa pasión, ¿sí? Esa pasión de poder contribuir en lo que Dios le había presentado a través de este informe. Y aunque hay muchas personas que tal vez ya conocían de esto, pero no sentían esa pasión, pero Nehemías dijo: heme aquí, envíame a mí. Gracias. Pastor Abraham, ¿qué podemos decir con respecto a Esdras? Esdras, pastor. Sí, bueno, aquí estamos viendo el llamado que Dios hace a 2 hombres, ¿verdad? Que tienen características similares. Yo creo que lo que los une es que estaban dedicados a la causa de Dios. Esdras, dice aquí la lección, que Dios lo eligió porque él estaba dispuesto a ir. A donde quiera que Dios lo mandara, él estaba dispuesto a ir. 2, que era un líder.
Él jalaba a la gente, los motivaba, los llevaba. Y 3, que era un escriba y un maestro habilidoso. Es decir, tenía características ya él, ¿no? Dios lo pudo llamar por eso. Pero yo creo que de lo más importante es lo que dice Esdras 7:10, ¿sí? Dice que este hombre dispuso en su corazón, 7:10, y es que Esdras se había entregado de corazón al estudio de la ley del Señor y a cumplirla y enseñarla a los israelitas con todas sus normas y ordenanzas. O sea, Esdras tenía el anhelo, el deseo de conocer más de la palabra de Dios y se dispuso con todo su corazón a estudiar la palabra de Dios. Y cuando él ya captó cuál era la voluntad de Dios, dice que cumplió también su palabra. Y no tan solo a él se quedó con ese conocimiento, sino que lo transmitía también a los demás. Así que yo creo que la característica principal de Esdras es que era un hombre preparado y dedicado en la palabra del Señor, que cumplía la orden del Señor a través de su palabra y que las enseñaba a los demás. Creo que era un hombre que Dios bien pudo confiar la obra que se tenía que hacer con él, ¿no? Dios lo llamó para una tarea específica. Gracias, pastor. ¿Qué podemos decir con respecto a su preparación? Yo quiero invitar al contador que nos dé un poco algo acerca de su preparación. Quizás abundando en lo que acaba de decir el pastor Abraham. Ambos eran personas preparadas, eran personas de mucha confianza, porque estaban en puestos de mucha confianza. ¿Su preparación cuál era? Bueno, creo que la parte más importante con respecto a lo que es el llamado de Dios a la preparación, Esdras sintió ese llamado importante cuando él se dedicó a estudiar la palabra de Dios. Creo que eso es lo más importante que nosotros podemos hacer, ¿no?, en nuestra vida, en el sentido de que a muchos preguntan, ¿y cómo sé si Dios me ha llamado? ¿Cómo sé si Dios desea algo de mí? Creo que todos nosotros podemos encontrar eso en su palabra. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, sentimos esa pasión por el ministerio, porque muchas personas conozcan más. El caso de Esdras estaba preocupado para que el pueblo conociera la ley de Dios que se había olvidado. Debemos de acordarnos que el pueblo de Dios venía del cautiverio babilónico, donde allí tenían otras costumbres, pero tenían que afirmarse en la palabra de Dios a través de lo que Esdras les estaba enseñando. Y el caso también de Nehemías, que era un hombre que estaba preocupado por esa obra, que tenía también ese puesto de confianza en el rey, que cuando él le presenta al rey ese problema, el rey le dice, Nehemías, ¿estás triste? Entonces, era una confianza tal de amistad que el rey ya lo conocía. Sabía cuándo estaba preocupado, cuándo estaba contento. Y entonces él le presta su ayuda y le dice, no, pues ve. Y te voy a mandar con soldados. Y voy a prepararte para ti para que vayas a lo que tú tienes ya en mente. Entonces, cuando nosotros nos consagramos a nuestro Dios a través de la lectura de su palabra, nosotros encontramos ese llamado y también Dios nos va capacitando, nos va preparando. En el caso de, solamente brevemente quisiera comentar cómo Dios preparó a José. José pasó por caminos difíciles, fue vendido por sus hermanos, llegó a Egipto, estaba prosperando y de repente fue a la cárcel, pero Dios lo estaba preparando para una obra más importante. Así es. Y hay veces que nosotros en las vicisitudes de la vida debemos de entender que los caminos de Dios son mejores que los nuestros. Amén, amén. Pastor Abraham, las características, ¿qué podemos decir acerca de las características de sus ministerios, tanto de Esdras como de Nehemías? Sí, pastor. El ministerio de ambos fue casi simultáneo. Sí. Casi al mismo tiempo, ¿no?
comentábamos aquí que Esdras recibe el llamado de Dios y va, y como era un maestro de la ley, encaminó al pueblo de Dios a regresar a Jehová, ¿no? Fue una preparación espiritual, ¿sí? Tal vez continuaban las murallas en ruinas, tal vez, pero el edificio espiritual se estaba construyendo a través de la enseñanza de Esdras en la palabra del Señor para el pueblo. 13 años después, Nehemías siente el llamado de Dios, ¿verdad? Y va, y él da el último empujón para que las murallas se puedan construir. Así que Dios tiene todo a su tiempo, ¿sí? Levanta el asunto espiritual y después viene alguien que empuja y levanta las murallas materiales. Así que su pueblo es guiado por nuestro Dios y nos da seguridad que Dios tiene cuidado de nuestra vida espiritual y de nuestra vida material también. Amén. Pastor, si hay algo que, haciendo referencia a los comentarios que hacíamos, tiene que ver con ambas personas, ambos líderes, son personas que tienen una relación personal con Dios, pastor. Sí, pastor. Yo quería enfatizar que cuando llegó este familiar o Pariente, un judío que llegó de Jerusalén a Susa, donde vivía Nehemías, la primera pregunta que le hizo, ¿cómo están allá? ¿Cómo están los que habitan y cómo está la ciudad? Y le dijeron que estaba muy mal, ¿no? Y enseguida, ¿qué pasó? Cuando escuché esto, me senté a llorar y durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos. Él vivía en Susa, le servía de copero al rey, pero su deseo ardiente era poder hacer algo por la ciudad santa que estaba destruida. Amén. Y por el pueblo que ahí vivía, ¿no? Y ahora Dios le presenta esa oportunidad. Dicen los últimos 3 renglones de la parte del domingo, pero si andamos con Dios, el deseo de hacer algo que amamos a menudo es otorgado por Dios. amén. ¿Sí? Deseamos hacer algo. Y dice Dios, bueno, ya vi tu disposición, ya vi tu pasión, pues ahora te voy a poner la oportunidad para que lo hagas. Ese fue el caso de Nehemías, ¿no? Gracias, pastor. Sabe que, contador, lo siguiente es un ministerio dirigido a otros. Es decir, Dios llama y Dios tiene un propósito al llamarnos y no es para nosotros mismos, sino para poder ayudar a más personas. Es correcto. Sabemos que no solamente para Esdras y Nehemías, sino que para todo el pueblo, Dios había elegido al pueblo de Israel para un propósito. Y ese propósito que Dios tenía para con el pueblo, lo tiene para cada uno de nosotros. Dios les dijo a sus discípulos, id y haced discípulos, predicad el evangelio. Esdras fue con esa encomienda de poder educar al pueblo, de poder enseñarle al pueblo, y de Nehemías de sentir esa pasión para poder ayudar a sus hermanos que estaban en una crisis bastante difícil. Así nosotros también somos llamados, cada uno de nosotros, para poder aliviar a los demás, para poderles llevar ese bálsamo divino a través de su palabra. Gracias. Estamos concluyendo la primera sección. Yo quizás quisiera resaltar lo que dice el Salmo capítulo 139. Salmo capítulo 139, el versículo 16 dice, tus ojos veían mi embrión, todo eso estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Dios tiene un propósito, Dios tiene un llamado. Si hay algo que hay que resaltar en esta sección es que fueron llamados diferentes personas, Josué, el sumo sacerdote, Zorobabel, y ellos no resaltan mucho, pero su labor es encomiable. Y después viene Nehemías, y después viene Esdras primero, realiza un ministerio de 13 años para luego
venir Nehemías. Dios tiene un llamado y Dios nos va preparando para poder ser de bendición. Permitamos que a través de esta lección nosotros estemos cada vez más dispuestos a escuchar la voz de Dios para saber qué Él quiere de nosotros y qué de lo que Él planeó para nosotros quiere que se cumpla en este tiempo en nuestra vida. Síguenos acompañando. Vamos a prepararnos para el siguiente punto de esta lección. Bueno, estamos listos para abordar el punto número 2, el cumplimiento del tiempo. Si hay algo que hay que resaltar en el estudio que estamos teniendo, es el hecho de recordar de que Esdras y Nehemías están organizados temáticamente, no cronológicamente. Eso nos va a dar una visión más clara, nos va a ayudar a entender mejor el mensaje que Dios tiene para nosotros a través del cumplimiento de los tiempos. Es necesario recordar cómo la providencia divina mantiene todo bajo el control, de manera que incluso los detalles más pequeños no se le escapan al Señor. Quisiera abundar más en el tema preguntando qué estaba pasando, contador Emanuel, respecto en el tiempo que Dios empieza a organizar los tiempos. ¿Qué estaba en la mente por ejemplo, del profeta Daniel? Aquí es algo bien interesante porque Daniel, él conocía muy bien la profecía que Jeremías había mencionado acerca de los 70 años, acerca del cautiverio. Y Daniel estaba preocupado porque ya el tiempo se estaba cumpliendo y no veía muy bien qué era lo que estaba sucediendo. Así que aparece por allí en el capítulo 8 de Daniel el ángel Gabriel y empieza a explicarle, ¿no? Una profecía y le dice hasta 2300 tardes y mañana. Entonces, de pronto Daniel queda un poco abrumado y en los versículos 26 y 27 dice que Daniel estaba espantado y no entendía la visión porque él estaba con la mente de los 70 años de cautiverio de Jeremías, pero cuando el ángel se le aparece y le dice hasta 2300 tardes y mañana, Daniel dice, ¿cómo? Pero si eran los 70 años, ¿cómo que 2300 tardes y mañana? Y ya cuando él en el capítulo 9 comienza la oración y empieza a orar por su pueblo, es algo bien interesante que Daniel también está preocupado por su pueblo. Y él quiere la liberación de su pueblo. Y él hace una oración extraordinaria en este capítulo 9 y el ángel vuelve a aparecer nuevamente. Por ejemplo, en los versículos 20 del capítulo 9 dice que todavía estaba orando cuando el ángel Gabriel se le aparece nuevamente, dice el versículo 21. Y ahí le empieza a explicar más detalladamente acerca de 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Es decir, le empieza a explicar la profecía que quedó pendiente en el capítulo anterior, en el 8. Por eso la lección de escuela sabática menciona que, y sabemos que esta profecía de los 2300 días comienza en el año 457, cuando el rey Artajerjes da el decreto. Y sabemos a través de la palabra de Dios que un día equivale a un año, según Números 14:34. Así que estos 2300 días eran 2300 años y las 70 semanas eran no 490 días, sino que eran 490 años. Muy bien, gracias. Pastor Abraham, ¿qué está ocurriendo al final de las 70 años? Es decir, ya se han dado 3 decretos que no son decretos ahí al azar,
podemos ver la providencia divina allí. ¿Qué podemos decir al respecto? Referente a lo que está ocurriendo ahí con Esdras. Sí, pastor, como comentó el contador, en Daniel capítulo 9, versículo 2, dice, yo Daniel entendí por la escritura, y ahí nos da a conocer algo que también Daniel era un estudioso de las Sagradas Escrituras, dice, por la palabra del Señor al profeta Jeremías, que la desolación de Jerusalén había de concluir en 70 años. ¿Okay? Entonces, él está preocupado. Si Dios dijo que en 70 años se iba a acabar eso, ¿cómo? Yo no le veo, el panorama mundial no se ve claro para que suceda esto, ¿verdad? Y entonces él ora al Señor, ¿sí? Hace una oración confesando el pecado, ¿verdad? Dice, pues sí, lo que hicimos, ¿verdad? Es resultado, en la situación en la que estamos, es resultado de lo que hicimos, pero pues tú eres un Dios de misericordia y haznos volver. Él veía ese panorama. Pero entonces nosotros sabemos que esos 70 años se terminaban en el año 538, antes del Señor Jesús, ¿verdad? El año 538. Y entonces en ese año, el rey Ciro, ¿verdad?, da el edicto para que los que quisieran volver a Jerusalén, ¿verdad?, y reconstruir la ciudad, pudieran salir. Entonces ahí se apuntan Zorobabel, Josué, ¿verdad?, como sacerdote, y van y llevan a unos 50,000 personas de regreso a Jerusalén. A Dios no se le pasa nada por alto. Daniel como que le quiere recordar, pero Dios tiene todos los asuntos en sus manos, ¿verdad? Y el reloj de Dios no conoce premuras ni demoras, dice la señora, ¿verdad?, de Huay. Entonces, nosotros sabemos que cuando se cumplieron los 70 años, Dios levanta a Ciro, su ungido, dice él, sí, claro, ¿verdad? Y entonces da ese decreto. Y se cumple con la salida. Regresan unos 50,000 personas, ¿verdad? Pero Dios no nada más tiene eso en mente, ¿sí? Después, en el año 457, pastor, también se da un edicto por Artajerjes para que se reconstruyan las murallas. Esto es importante. Y ahorita vamos a decir por qué. Como dijiste, Ciro dio un edicto, Darío dio otro, y Artajerjes da ahora otro edicto, en el año 457. Y Esdras escucha ese llamado, el llamado de Dios a través de este decreto, y va a Jerusalén. Dice el comentario que va como en unas 5 o 6 mil personas, sí, va a Jerusalén, ¿no? ¿Con qué? Con la intención de levantar las murallas de la ciudad. Entonces, dice Daniel 9:24. «70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos». Conoce y entiende, y eso es importante el versículo 25, claro, que desde que salga la orden de restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, más 62 semanas, la plaza de la muralla será reedificada en tiempos angustiosos. Es importante estas palabras. Conoce y entiende que desde la salida para restaurar y edificar Jerusalén habrá 70 semanas. Ok, entonces, ¿cuándo se dio la orden para restaurar y edificar Jerusalén? En el año 457. ¿Y por qué decimos eso? Si también ya antes se habían dado otros decretos. ¿Sí? Bueno, pero aquí, en este edicto de Artajerjes, que se dio en el año 457, pastor, habla acerca de la preocupación por la ciudad de Jerusalén. Exactamente, precisamente por eso. Y solo en este decreto se asocia con la alabanza a Dios por su intervención. Podemos leerlo en Esdras capítulo 7, versículo 27. Dice, alabado sea el Señor, Dios de nuestros padres, que movió el corazón del rey
para honrar la casa del Señor, que está en Jerusalén. ¿Ok? Solamente este decreto fue el que cumplió eso. Por eso es que se toma esa fecha, el 457. Aunque ya se habían dado otros decretos, este edicto fue el que se toma como inicio de esta profecía de las 70 semanas. Y ahorita vamos a ver por qué es importante esta fecha. Gracias. Dios manifestándose en el cumplimiento de los tiempos. Dios usando a tantas personas como permiten para cumplir sus propósitos. Dios llama a Ciro su ungido, Dios llama a Darío, Dios llama a Artajerjes, como hemos visto en las lecciones pasadas. No quiere decir que expresamente ellos tienen un compromiso abierto con Dios, pero ellos pueden reconocerlo como el soberano del universo, que tiene los tiempos bajo su mano. Y es en ese contexto donde se da esta profecía. Daniel recibe en Babilonia una visión. Esta visión lo deja confuso porque él sabe que el exilio se va a acabar en Babilonia y que deben de retornar. Y entonces Dios le dice, yo te voy a explicar. Y le da la profecía de las 70 semanas. Pero esas profecías de las 70 semanas son parte de algo mayor. De algo mayor. ¿A qué se refiere, contador? ¿Ya se hizo mención a esto? Vamos a abundar en eso. Ok. En Daniel 8:14, donde el ángel Gabriel le menciona a Daniel hasta 2300 tardes y mañanas, esa visión queda inconclusa, no termina. Así que en el capítulo 9, después que Daniel hace la oración, el ángel Gabriel se le presenta para terminar con esa visión, es decir, está continuando la profecía de los 2300 días. Por eso dice, por ejemplo, en el versículo 24 del capítulo 9, 70 semanas están determinadas. Es decir, están cortadas de un periodo más largo. Los 2300 días es un periodo largo, pero algo está cortado. Es decir, las 70 semanas está tomada de los 2300 días, del periodo más largo. Así que está dentro, las 70 semanas están dentro de los 2300 días. Pero lo interesante es que en el versículo 25 menciona cuándo comienza. Y el inicio de las 70 semanas es el mismo inicio de los 2300 días. Dice el versículo 25, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, dice el texto, habrán 7 semanas y 62 semanas. Lo interesante es que aquí nos dice cuándo comienza. Dice cuando se da la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Y eso fue cuando Artajerjes da la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén. Por eso, como comentaba el pastor hace un momento, por eso se toma este año, que en este caso es el 457 como el inicio de esta profecía. Ahora, lo interesante es que menciona que habrán 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto es 7 más 62? Da 69. Nos falta una semana todavía. Y dice allí que desde la salida para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Eso quiere decir que en la semana número 69, ¿quién iba a aparecer? Jesús. Jesús, el Mesías príncipe. ¿Qué pasa al final de la semana 69? Es el bautismo de Cristo. Aparece Jesús. Por eso dice hasta el Mesías príncipe. Pero nos falta una semana todavía allí para completar las 70. Pero dice, por ejemplo, en el versículo 26, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y dice el versículo 27, y por otra semana más confirmará el pacto con muchos. Por otra semana, es decir, por la semana que nos hace falta. De 7 más 62 da 69, pero falta una semana. Y dice también el versículo, el versículo 27, dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir,
La última semana que tenemos son 7 años, porque es un día por año, son 7 años. A la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio después, se le quita la vida al Mesías. Es la crucifixión de Cristo. Entonces, las 70 semanas terminan hasta el año 34 después de Cristo, que es cuando se apedrea a Esteban y el evangelio se predica a los gentiles. Lo que me llama la atención así rápidamente es que esta profecía se cumplió extraordinariamente de una manera exacta. Y así como esta profecía se ha cumplido de una manera ejemplar, así Dios promete también que su palabra es verdadera y Él vendrá por segunda vez. Pastor, ¿quisiera agregar algo? Sí, pastor. Hay dos palabras que yo quisiera que quedaran en nuestra mente. Es la fidelidad de Dios. Amén. Y la providencia de Dios. Amén. La fidelidad de Dios, que cuando Él dice algo, lo cumple. Él dijo 70 años, y cuando se cumplieron los 70 años, levantó a Zorobabel, ¿verdad? Y a Ciro, que dio el decreto para que pudiera tener libertad de ir. ¿Ok? Y después vienen estas dos profecías, la de las 70 semanas y la de los 2300 días. ¿Verdad? Y entonces dice, 70 semanas están cortadas para tu pueblo. ¿Sí? Entonces, esas 70 semanas eran especiales para el pueblo de Dios. ¿Sí? Y dice, como ya dijo el contador, en la parte del martes, pastor, tenemos una grafiquita al pie de página. Y entonces ahí se nos marca el año 457 como el inicio de las 70 semanas y de los 2300 días al mismo tiempo. ¿Okay? En el 408 quedan restablecidas las murallas y las puertas de la muralla. ¿Okay? Son 7 semanas. ¿Okay? Y después vienen 62 semanas, que nos da hasta el año 27 de nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Que es cuando Él es bautizado. ¿Sí? Y nos falta una semana. 7 más 62, 69. Y falta una semana. En esa semana, a la mitad, muere el Señor Jesús. ¿Va? Y completando la semana, en el año 34, apedrean a Esteban y el mensaje es dado a todos los gentiles. ¿Va? Así que, primera, fidelidad. Lo que Dios dice, se cumple exactamente. Y la providencia de Dios. ¿Cómo le hace Dios para que esto se cumpla? Pues Dios levanta voluntades, escoge personas, ¿verdad? Y dirige todo para que se cumpla como Él lo dice. Dios tiene el control de todas las cosas y a su debido tiempo Él hará. Amén. Y si nos ha prometido rescatarnos a nosotros y si ha prometido que vendrá en el momento exacto y más oportuno, Él vendrá por nosotros también. Quisiera resaltar, para concluir este segundo punto, es que Dios eligió personas en un momento especial para iniciar una profecía que llevaría su cumplimiento a no solamente el inicio y el ministerio de Cristo Jesús en favor del ser humano, sino concluye con el levantamiento de un movimiento profético que tiene la tarea de proclamar el Evangelio. Qué bendecidos somos de conocer a Cristo Jesús. Qué bendecidos somos de haber sido llamados en un momento tan crucial, tan solemne, que en los tiempos de Dios tenía designado para cumplir su propósito. Síguenos acompañando, vamos a prepararnos para abordar el punto número 3. Fuego santo de Dios, oh consolador.